Estamos aquí en sanadurradio.cl. Ustedes saben, amigas y amigos, que dentro de este formato hemos hecho un salto muy importante porque comunicarte a partir de este mes y durante todo el año ahora va a ser visto por ustedes. ¿Qué tal? Soy Pilar Ruiz Rojas, facilitadora teatral, y por fin nos estamos pudiendo ver directamente. Recuerdan que durante el año 2020 habíamos estado buscando una conexión mucho más directa. Bueno, aquí estamos entonces. Bienvenidos y bienvenidas a Comunicarte por sanadurradio.cl. Estamos hoy día haciendo este trabajo que nos permite vincularnos a través de la imagen y como siempre en Comunicarte tenemos invitados, invitadas vinculadas, relacionadas con el arte. Hoy día tengo una persona que nos está acompañando directamente desde Villa Alemana y a mí me emociona porque él está en su casa, yo estoy en la mía, y por medio de este espacio vamos a tener una gratísima conversación. Quiero darles cordialmente también la bienvenida a este nuevo espacio virtual, visual, a el equipo de sanadurradio.cl que está desde las alturas ahí coordinando que todo salga muy bien. Sergio Holguín, Samuel Holguín y por supuesto nuestro invitado, Víctor Maturana. Víctor Maturana, artista visual, muy bienvenido. Gracias. Feliz y contento. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Vamos a ver de qué se trata. Sí, estamos un poco tensas tratando de adaptarse a las cámaras, pero en ese proceso vamos a salir adelante y vamos a sacar un fruto muy interesante. Víctor, cuéntale un poco a los amigos y amigas que hoy día nos están acompañando. Bueno, yo algo adelanté. ¿Quién eres tú? ¿Dónde estás? No te entendí la pregunta que me preguntaste. Primero que nada, cuéntale a los amigos y amigas para que hagamos una contextualización, dónde te encuentras y un poco háblales de quién es Víctor Maturana Leighton. Es complejo. Es complejo porque a esta edad como que ya he pasado por tantas etapas que ya no sabes quién eres. Interesante eso, ¿ah? Cuando se llama, yo siempre porque soy profesor ante todo, soy artista, pero soy profesor, y esa es una tremenda deformación profesional. A ver, ¿cómo así? ¿Cómo así de formación? Porque todas las carreras tienen deformaciones profesionales. Entonces, si te emparejas con un abogado, ya sabes a lo que te enfrentas. Si te emparejas con un ingeniero, si te emparejas con un profe, cada uno tiene ciertas características que fue formándolo psicológicamente en la forma, en la carrera en que han estado. Pues. Por eso uno dice, ¿cómo se empareja un artista con un ingeniero, por ejemplo? Que tienen estructuras distintas, y ahí viene la pregunta si los polos opuestos se atraen o tienen que ser iguales y todo. Por lo tanto, yo tengo la deformación, y la acepto, la deformación de profesor, un poco centro de mesa, que se te nota en la familia, es como que toda la familia fueran profesor, el día domingo no se callan nunca. Entonces, somos de alguna manera centro de mesa por ser profe. ¿Y no te pasa, Víctor, que también bueno, yo también estudié pedagogía, que uno tiene la tendencia a repetir 2 veces lo que está diciendo? Porque mientras más la repite, más la incorporan los otros. O sea, una verdad, cuando tú la repites 1000 veces, se convierte en verdad del otro. Exactamente. Entonces esa retroalimentación es parte de la deformación, claro. Bueno, algo entonces adelantamos. Mi formación es de profesor de artes plásticas. Yo soy ante nada profesor de artes plásticas.
pero ya llevo más de 30 y tantos años en el desarrollo artístico. Y he pasado por muchas etapas, y yo digo que he pasado etapas desde la figuración hacia la abstracción, o sea, desde lo concreto hacia lo sutil. Y hoy día estoy en una etapa muy extraña, en que esto de la pandemia me ha permitido estar encerrado y poder desarrollar muchas interesantes ideas y trabajo. Entonces, finalmente estoy en una etapa en que ni siquiera pienso, lo hago. Antes como que lo pensaba y lo hacía. Ahora no pienso, ahora lo hago nomás y he hecho 1000 cosas. He aprovechado en ese sentido. Me parece fantástico porque en realidad, bueno, algo ya dejamos instalado. Víctor Maturana es profesor, pero es un profesor que ha ido mutando en relación a las experiencias de vida. Y eso, Víctor, me parece tan positivo, que uno no se vincule con lo que hace, sino uno avance en la vida y va con la vida, ¿no es verdad?, enriqueciéndose. Hay muchas personas que tienen tendencia a decir, no, esto es lo que yo soy y por lo tanto yo no hago otra cosa. ¿Y por qué quise hacer esta introducción, Víctor, antes de hablar de tu larga trayectoria como grabador? Porque estás vinculado con el arte y la salud. Y ese es un tema que me parece muy interesante. ¿Cómo un artista grabador pasó ahora al tema de la salud? Yo siento, digamos, de que todo se te va marcando como evoluciones naturales, ¿eh? O sea, igual suena como fuerte el paso. Un salto, pero así cuántico. Pero mira, pero yo siempre he sentido de que el ser profe es ser psicólogo. Bueno, que no se molesten los psicólogos, pero una vez en una definición en un día del profesor, un doctor en educación se paró en el podio y dijo, voy a decir lo que es ser profe, y tenía una lista de 1000 cosas. Entonces decía, es un enseñador, es un prestamista, es un sanador, es un acompañante, es esto, es esto, es esto, es esto, y finalmente dijo, la verdad que no sé lo que es el profe. Entonces, entre tantas cosas, y más si trabajas en colegios vulnerables, donde de repente el profesor se convierte en el único contacto hacia una evolución positiva, ¿ya? Entonces, es el referente como para abrir un poco el espectro de posibilidades que no tiene en el lugar poblacional donde vive. Entonces, yo siempre me he sentido psicólogo, ¿ya? Entonces, pero además, como trabajo desde la imagen, sentía de que mi lectura a través de la imagen tenía que ver con esa lectura psicológica de las alumnas y alumnos que estaban haciendo los trabajos. Perfecto. Bueno, de ahí, qué sé yo, me empecé a conectar, hice un diplomado de arte terapia en espacio sagrado, que fue maravilloso, y me abrió como yo quedé impresionado porque creo que en esa fecha tenía como 50 años, y me abrió el espectro de posibilidades y darme cuenta, un comentario que tú hiciste antes, que las personas se quedaban pegadas y sentían, digamos, como que a los 20 años a veces hay chicos que creen que ya tienen la verdad absoluta y no se abren a otras posibilidades. Yo a los 50 años descubrí en esta diplomado de arte terapia, descubrí, digamos, otra visión totalmente distinta a la que yo tenía y cambié radicalmente tanto la enseñanza como la obra y mi forma de pensar. Entonces, ahí como que las cosas las veía de otra manera. Entonces, como además yo soy parte del Centro del Grabador Paraíso, estábamos en ese tiempo haciendo un libro de grabado, entonces a mí se me ocurrió de que ese libro, en vez de que lo escribiera un crítico de arte, lo escribiera un psicólogo o una psicóloga. Y que a los miembros del centro le hiciera una especie de psicoanálisis de la obra, de su obra y de la persona.
Y eso fue lo que fuimos acompañando frente a la imagen, colocábamos este trabajo que había hecho una psicóloga. La cosa que ahí se descubrió los mundos ocultos, y ahí empecé como a desarrollar el tema de la sombra, porque nosotros somos lo que somos y lo que no somos, y lo que no somos lo escondemos en nuestra sombra, y nuestra relación con la sombra es arrastrarla toda la vida, y lo que nosotros debemos hacer es hacer que esa sombra germine para poder abrazarla. Víctor, dime nomás. Quiero hacerte una acotación que me parece el tema de la sombra muy interesante. Dentro de ese concepto estuve leyendo el libro de Clarissa Pinkola Estés. Ella es una cuentacuentos, pero también es una psiquiatra junguiana, y precisamente habla de ese tema, el tema de cómo la mujer tiene que encontrarse con ese aspecto que quizás no es tan bonito. ¿Cómo te llegó a ti este concepto de trabajar la sombra? ¿Fue por este diplomado que realizaste o era algo que ya venías como persona dándole vuelta? O sea, venía dándole vuelta, en el medio se mete el diplomado, en el medio se mete este libro que te estoy contando, y en ese resultado del libro aparece lo que no aparece. En cada uno de los autores. Muchos de los autores se enojaron incluso, no les parecía que se escribiera eso, y otros quedaban felices porque como que los habían liberado y habían descubierto lo que ellos sentían pero no conocían de sí mismos. Entonces, fue tan interesante el contraste, y lo más particular era de que lo que aparecía en el texto sí aparecía en la imagen, pero no lo reflejaba la personalidad del autor. Qué interesante eso, ¿ah? ¿eh? Sí. Entonces, ahí empieza a aparecer otro espacio, o sea, como otro mundo, y ahí fue que empecé como a enrollarme con el tema de la sombra, porque, como yo digo, nosotros somos lo que somos y lo que no somos. Entonces, pero como somos selectivos, porque la educación nos obliga a ser selectivos, a ser inteligentes, pero al seleccionar perdemos, porque es más lo que dejamos afuera que lo que, al seleccionar una cosa, finalmente perdemos más que lo que ganamos, y la educación en sí misma está conformada de puras selecciones, distintas selecciones, como las universitarias, como que si tomáis artes plásticas o tomáis música, hay un montón de cosas por el estilo. Entonces, se me fue la onda. ¿En qué es lo que estábamos haciendo? Estábamos hablando del concepto de la sombra, cómo tú llegaste al concepto de la sombra, y hacías referencia que en la vida somos lo que elegimos ser y también lo que no elegimos. Claro, entonces ahí está el detalle, porque en el fondo, bueno, yo pregunto siempre qué comida no te gusta, entonces me dice las lentejas. Entonces, las lentejas las tiraste a la sombra, ¿sí? Claro. Porque tú eres selectivo, escogí las papas fritas, ya. Claro. Pero resulta de que tú también soy las lentejas, po. Exacto. Pero como no te gusta, las fuiste dejando al tarro de basura, ¿ya? Y ese tarro de basura siempre te persigue porque en el fondo es tu sombra. Sí, y como personas estamos siempre buscando no mirar a nuestra sombra, al contrario, como que vamos echando encima muchas cosas para no ver la sombra. Entonces te desarrollas incompleto. Exactamente. Sí. Entonces, la sanación es que si no te gustan las lentejas, come lentejas. Porque a lo mejor no te gustan porque tu mamá cuando tenías 10 años te obligaba a comerla, pero ahora con tu edad adulta puedes tener otro sabor en torno a las lentejas. Entonces hay muchas cosas que te pasaron y que se convirtieron en complejo y que hoy día con otra visión puede ser interesante. Entonces empieza a aflorar esa sombra. Y cuando la sombra aflora se convierte en tercera dimensión, y nosotros somos en la tercera dimensión, por lo tanto, la sombra se mete en nuestra realidad. Y si se mete en nuestra realidad, tú la puedes abrazar y dejar de arrastrarla. Porque hay que tener bien claro que la sombra es lo único que te va a acompañar toda tu vida.
quiero recordarles a las amigas y amigos que hoy día nos están viendo por primera vez aquí por sanadurradio.cl, que sí, esto es Comunicarte 2021, y estamos conversando con Víctor Maturana Leighton, profesor desde Villa Alemana. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la sombra con un profesor? Bueno, estamos hablando con un profesor de arte visual, un gran grabador, y estamos llegando hasta este punto porque Víctor en este instante está dentro de su trabajo de grabado, haciendo todo una instalación referida precisamente al tema de la sombra. Y estás en una muestra, Víctor, ¿cierto? Ahora en la Corporación de Viña del Mar. Sí, o sea, en este momento paralelamente hay dos obras en el concurso Pan de mi alma de la Corporación Municipal de Viña del Mar, y hay una interesante exposición en el Museo Arqueológico de Quillota, donde un grupo que organiza Grabado Estampa, se tuvo que estudiar la cultura concagua y a través de eso hacer una obra o dos obras, y son las que se están exponiendo hoy en el Museo Arqueológico de Quillota, y que a fin de mes pasa al Museo Arqueológico de Limache, y así creo que hay una itinerancia. O sea, tengo en Viña y en Quillota en este momento. ¿Y por qué yo hago esta mención? Porque estuve revisando el material y tú tienes una suerte como de siluetas que incluso si los amigos y amigas abusan un poco la mirada, se van a dar cuenta que están también detrás tuyo. Démosle un poco más de vuelta a este tema, porque el tema de la sombra es muy interesante, como un varón decidió acercarse a ese aspecto que a veces, tal como tú dijiste, mantenemos guardado, y que lo conversábamos, las mujeres muchas veces solemos exteriorizarlo, ¿no es verdad? Los varones, por su deformación educativa, guardan muchas veces, ¿no es verdad? Los varones no lloran, los varones no exteriorizan, pero aquí tenemos un varón que está haciendo todo un viaje hacia aquella parte que no mostramos. ¿Cómo está ahí la cosa, Víctor? O sea, muy interesante lo que estás diciendo, porque lo mismo que hemos conversado, llevémoslo a los dos hemisferios. ¿Ya? Por esta deformación educacional de seleccionar, por género, por lo que sea, nos quedamos con la energía femenina o la energía masculina. Así es. Y atrofiamos el otro hemisferio. Y por lo tanto somos enfermos en esta vida. Mientras nosotros no nos demos cuenta de que el otro hemisferio es un aporte, que entre las cosas que tú dices, hace mucho tiempo, y por eso se han empoderado, las mujeres lo empezaron a desarrollar. Exacto, sí. El hombre es más flojo en ese sentido, como también lo dijiste. No lo dije. Porque, espérate, pero que tú dijiste de que es raro de que un hombre esté desarrollando ciertos temas, que es conversación de otro género. Exacto, sí, me llamó la atención. Es justamente por eso, porque llega un momento dado en que, bueno, yo siento, digamos, que como artista desarrollé más mi hemisferio femenino que el masculino, pero la intención siempre es que cuando tú descubres eso, te tienes que desarrollar ambos hemisferios para tener una mirada global, holística del todo. Eso significa desarrollar la parte creativa y la parte lógica. Exacto. Entonces, yo entro a estudiar arte, por ejemplo, porque creo que tengo desarrollado el creativo y odio las matemáticas. Te entiendo, plenamente. Con el tiempo te das cuenta que las matemáticas es el gran aporte o el iniciador del arte. Y empezáis a darte cuenta que estos dos hemisferios están conectados. ¿Te fijas? Entonces, esta dualidad se convierte en una enfermedad. El mirar las cosas como buenas y malas es una enfermedad, porque hay que mirarlas como una unidad. Estos dos hemisferios, mientras estén enfermos, van a estar separados. Es como la izquierda y la derecha política.
Y por eso el maestro dijo, cuando la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas, él tenía una visión más profunda de la popular que dieron los políticos, porque significaba esta mirada holística que no la han sabido llevar y que de alguna manera sí la han potenciado las mujeres. Así es. Amigas y amigos, qué interesante la conversación que estamos teniendo hoy y me alegra mucho, Víctor, ¿sabes? Porque uno de los sentidos de comunicarte es precisamente que invitemos a un artista de nuestra comuna, que quienes nos puedan ver en este caso, sepan que los artistas estamos vivos, no nos hemos ido de parranda ni mucho menos, ¿ya? Que un artista puede ser su vecino, su vecina, y que después de la conversación se puede ampliar a otros temas, porque a veces, ¿no es cierto, Víctor? Pasa que las personas que hacen arte tienen como la tendencia de agruparse en sus grupos, valga la reiteración, y quienes no hacen arte nos ven así como allá, como lejos. En cambio, esta conversación que partió por tu trabajo de grabado, nos está llevando a que, oye, hermanémonos como seres enteros, ¿no es verdad? No solamente dándole prioridad a un aspecto de nuestra condición de ser humano. Sí, y con la contingencia es peor porque si tú no has solucionado tu problema de unificar tus dos hemisferios, no sacas nada con el problema feminista se pelea en la calle. Uf, qué interesante lo que estás diciendo, ¿ah? ¿Eh? Vamos a la contingencia misma. Tú tenías un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho, po. Una energía femenina y una energía, un yin y un yang, po. Exacto. Por lo tanto, si yo, por decirte, soy Homo sapiens y he desarrollado esta parte masculina, ajá, y nunca he pescado mi hemisferio femenino, ¿cómo voy a entender una femenina? Claro. Y viceversa. ¿Te fijas? Por suerte, a raíz de estos mismos problemas, las mujeres empezaron a desarrollar la energía masculina. Se pusieron más organizadoras, más estructurales, más esto, más este otro, y entonces llegaban a la presidencia, llegaban a otros poderes, y uno decía, es una mujer hombre. Wow. Claro, pero lo que era de que simplemente habían tenido el tino de desarrollar el otro hemisferio. Amigas y amigos, tener una mirada holística, que es lo importante, la mirada del todo. Amigas y amigos, quiero recordarles que, tal como en el año 2020, Comunicarte les propone que si quieren hacer consultas, enviar saludos, entregar alguna opinión de lo que está hoy día compartiendo Víctor Maturana Leighton, artista, grabador de enorme trayectoria aquí en nuestra comuna y a nivel nacional, envíennos sus consultas al WhatsApp de la radio, que es más 569-7233-4311, porque está bien interesante lo que nos estás proponiendo, y todo esto a partir del grabado, ¿no es verdad?, donde tú haces este viaje. Tú me comentaste que fue como en la edad de los 50 y fracción. ¿Hubo una suerte como de crisis, Víctor, en tu vida, que decidiste, a ver, quiero hacer otra cosa? O sea, perdón la pregunta, soy curiosa. Y tenía muchas crisis. ¿Ya? Porque mira, aquí te voy a decir otra cosa que de repente puede sonar mal, pero es bien. Una de las cosas que te fortalece la especie humana es a que tienes que madurar. Y mi concepción es que si yo maduro, al otro día me empiezo a podrir como los tomates. Por lo tanto, yo siempre digo que estoy en vía de maduración, porque eso me permite buscar respuestas distintas a las cosas que supuestamente son lógicas. Es que es la inquietud artística en el fondo. Pero si tú maduras, lamentablemente como que te entregas a una institución y finalmente tu pensamiento es institucional. Entonces, esto de sentirte siempre que tienes la posibilidad de pensar distinto a los otros,
te va dando respuestas interesantes, pero también va avanzando la cosa. Que es un poco, por eso se dice de que los artistas siempre van como adelantados a la época, es porque no están entregados a un modelo que le toca vivir por su contemporaneidad, sino que él es libre pensador, por lo tanto camina para adelante tranquilo. Por eso es complejo cuando los artistas se entregan a un partido político o a una religión o a algo, porque tienen que ser representantes de esos pensamientos. Por eso el artista tiene que estar al libre albedrío para poder caminar, y eso le permite originar cosas que son distintas a las que está viviendo en su propia contemporaneidad. ¿Te fijas? Sí, hay una suerte de malentendida libertad de pronto, ¿ah? ¿No te parece? Porque algunos tienden a caer en el libertinaje, explorar todo. ¿Qué opinas tú ahí? Es que es como el anarquismo, por ejemplo. ¿Ya? Que lo vivo en la universidad, porque hago clase en la Universidad Playa Ancha. Pero el anarquismo en sí mismo no es malo, porque el anarquismo significa de que yo puedo tener una visión distinta a las cosas. O sea, en el fondo es cuando tú dices, esto es un problema, pero además da la solución. El problema es que se ha acostumbrado la gente dentro del anarquismo a rechazar y negar todo y destruirlo y no dar solución. ¿Te fijas? Claro, esa es la imagen que tenemos del anarquista. Una persona que no está de acuerdo con nada. Dime, Víctor, ¿eso es de pronto representativo de alguna época en la vida o pueden haber personas ya adultas, anarquistas, que sientan que nada los representa? Para mi gusto, y yo esto que estoy conversando contigo, yo lo converso con los alumnos, hay alumnos que tienen 20 años y son viejos. Ya, ahí podría encajar la figura que tú dijiste de maduraron y se pudrieron. Uy, exactamente, hay personas que tienen 80 años y son jóvenes. Sí. Yo siempre me impresioné con el maestro Mata, de que él tenía 80 años y le estaban mostrando cómo se hacía el dibujo digital, le estaba empezando el dibujo digital, y él quedaba impresionado. Otro habría dicho, no, eso no me corresponde a mí, chao. Pero él estaba así de entusiasmado. Y hay otro ejemplo que es súper bueno, que es del maestro Carlos Hermosilla, que es el padre del grabado en Chile. Sí. Que tuve la suerte de conocerlo y estar con él en su casa. Y él me empieza a mostrar grabados que estaban hechos con fotocopia. Oh. Yo le decía, maestro, pero esto no tiene sentido porque es fotocopia, le decía yo, y él me decía, pero quedan mejor que los que imprimo yo. Él, siglos atrás, ya había aceptado la serigrafía como parte de una técnica de grabado. Mire. Entonces, por eso digo yo, son viejos jóvenes. Exacto, sí. Pero también hay, o sea, y te digo que se está masificando demasiado los de jóvenes viejos. Porque sienten de que ya tienen 20, 25, 30 años y ya las vivieron todas y ya tienen un pensamiento como inamovible, como estructurado, claro, y que uno entra, es como muy complejo, así como cuando tú tienes que dirigir una tesis de ellos, en que ellos tienen que entrar como con una idea preconcebida, pero libre apertura de lo que puede pasar y si tiene un profe, que lo alimenta ese profesor, pero ellos no pueden venir con como que ya tienen esto hecho, porque si no, ¿qué saben contar dentro de una universidad? Oye, Víctor, y qué lamentable. ¿Por qué crees tú que está pasando esto? Porque en las redes, por ejemplo, he podido observar gente adulta, ¿no es verdad?, con una mirada bien juvenil, como dices tú, incluso en el vestuario, pero también a jóvenes tan radicalizados de pronto. ¿Serán los tiempos? ¿Será la tecnología? ¿Será esta desvinculación de lo familiar? Perdimos la capacidad de pensar. Aquí nos vamos a meter en otro lío complejo. Es la mala educación chilena. Ups.
Vamos a la raíz entonces. Llevo 35, si no es que más, años haciendo clase en colegio y en la universidad. Por lo tanto, te lo estoy ¿Ya? diciendo en conocimiento de causa, Ujú. en que los modelos educacionales que bajan del ministerio, sea el grupo político que sea, no están en concordancia con lo que está haciendo la gente. Bajan como fórmula que los colegios y los directores tienen que seguir a pie juntilla, Claro. pero no va en concordancia. Con lo que somos como país, como lo que somos como ciudadanos. Claro, claro, o sea, entonces, ¿qué pasa? Una profesora hace mucho tiempo atrás que hacía clase en el Liceo de Niña decía, con esto del decreto 300, los chicos tienen que escoger o música o artes plásticas o artes manuales. ¿Ya? Decía, el chico no escoge música, le cortan una oreja. No escoge Mm, arte, le cortan una mano. Finalmente, sí. lo que tenemos en cuarto medio son personas que están desmembradas, Sí. ¿ya? Y así, ¿tú escoges científico humanista o científico o artístico? Ya, Mm, bueno, y ellos creen que esa estructura los hace como más inteligentes como para poder administrar este sistema. Y lo único que están haciendo es limitar a las personas y obligarlas a escoger. Entonces, cuando el cabro escoge ingeniería, él rechaza el arte, rechaza un montón incluso se sienten hasta que no son humanistas porque rechazan todo lo que tenga que ver con lengua y con historia. ujú. Finalmente terminan siendo unos tipos estructurados y poco empáticos, por ejemplo. Exacto. Sí. Entonces esto de una mirada integradora, de esta mirada global de los dos hemisferios, de todas las inteligencias múltiples, esa es la solución. Por eso hablamos de este tema, que el cambio de paradigma es lo holístico, es la mirada del todo, no de esta mirada de cercenar y de seleccionar cosas. ¿Hasta cuándo Exacto. con eso? Pero las autoridades en general se sienten más cómodos en hacer que las personas trabajen como parcelas, como pasó con la educación chilena, que tiene que ver con la serie esta de educación prohibida, que en el fondo viene de Prusia y de la educación que era para las Fuerzas Armadas, para el ejército. Y esa Claro. se cogió como modelo y hasta el día de hoy es el modelo que existe en Chile. Sí. Sí. El tema de esta segmentación hace, no es verdad, desde, creo, en mi punto de vista, lo voy a plantear, que sea más fácil conducir ciertos grupos. Exactamente, claro. Entonces, la labor del artista, como tú lo planteaste hace un instante atrás, que tiene que buscar tener siempre un libre albedrío, se ve como amenazante. ¿Qué opinas tú, Víctor, que llevas eh, más de 30 años como pedagogo vinculado a las artes? Este tema que el arte en este momento esté tan en entredicho, ¿ya? Y yo diría que gracias a la labor artística sobrevivimos el 2020. O sea, que en este entredicho caemos en las instituciones, po, y que, y que, y que lamentablemente ya tenemos más que prueba, porque si no, no estaríamos como estamos, de que lo han hecho mal. Por lo tanto, el problema está en que hay mucha gente que les cree, y no estoy marcando ninguna tendencia política, solamente el poder. El poder siempre intenta que las cosas se hagan a su mirada, pero nunca se alimentan desde abajo, desde el pueblo, para poder tener esa mirada. Entonces, si uno se da cuenta de que tiene un lado que ve y un lado que no ve, y yo necesito ese lado que no veo, una de las pocas formas en hacerlo visible es el arte. Entonces aparece la palabra visualización. Visualización es convertir en visible lo que no se ve. Por lo tanto, cada vez que yo hago arte, con todas las expresiones que hay, lo que yo estoy haciendo es haciendo que aparezca en mi realidad, que es la tercera dimensión, Uh -huh. las cosas que yo no conozco de mí o escondí de mí,
pero que de alguna manera me complementan, pero es el arte el que las hace visibles. Lo que conversamos en un principio, la sombra. Claro, entonces ahí aparece, digamos, el término de arte terapia, que se ha desarrollado harto, pero a través del arte, o sea, es tan importante que el artista se tiene que dar cuenta que la obra que hace es para mostrar a él lo que no conoce de sí mismo. Ya. Aparece en su obra, en sus imágenes, en su movimiento o en su sonido, aparece encriptado cosas que él no conoce de sí porque son de la sombra que se están visualizando. Por lo tanto, en este momento de pandemia y de problemas emocionales, el arte es la sanación. Y como dice el maestro Jodorowsky, el arte es válido si es sanador. Pero hay pocos colegios en que las asignaturas prioritarias fueron artísticas. Sí. Yo trabajo en varias partes, y matemática, castellano, historia, sí. y bueno, y tengo la suerte de trabajar también en el Liceo José Cortés Brown del Cerro Castillo. ¿Ya? Y en ese colegio fue el único colegio que una de las asignaturas prioritarias para tercero y cuarto fue arte. Mira. Y para primero y segundo fue educación física, que yo lo aplaudí. En cambio, en otros colegios, obviamente, seguían con el mismo ritmo de la matemática y el castellano, la historia y el lenguaje. O sea, pero en el fondo, preparar a los chicos para entrar al otro sistema, o sea, seguimos sin poder entregarles herramientas de vida a los niños. Recordarles, amigos y amigas, estamos en una conversación muy apasionante hoy día con Víctor Maturana Leighton, artista, grabador. Él está en Villa Alemana y nosotros aquí en Quilpué. Recordarles que si quieren hacer consultas, enviar saludos, presentar su opinión sobre lo que estamos conversando, lo pueden hacer al WhatsApp de la radio más 56 97 233 4311. Víctor, tomando esto que tú nos acabas de instalar, el tema del arte terapia, que en el trabajo artístico la obra muestra aquello que el artista no conoce de sí mismo y se plasma. Tú mencionaste en un escrito que también me compartiste que el artista se tiene que hacer responsable de su trabajo. Claro, eso vaya a creer que yo estaba trabajando en la Universidad de Viña del Mar, la carrera de artes visuales, carrera que la universidad cerró. No te puedo creer. Para que veas tú cómo son los pensamientos de las autoridades, ¿ya? Sí. Carrera que cerró, pero disfruté bastante haciendo clases ahí. Y ahí, en una asignatura que era como una tesis de especialidad, se empezó a desarrollar una cosa que a mí me apasionó después, en que la obra se convertía en material didáctico. La obra del artista se convierte en material didáctico. Ya. Porque el artista se supone, si yo soy profe, y el material didáctico que hago es para explicar mi intención de comunicación con esta obra. Por lo tanto, se convierte en importante que el público comprenda lo que yo quiero mostrarle. Es que generalmente antes de eso los artistas decíamos, uy, si yo motivo al público con el 50% y el 50% restante lo pone el público. Mira, se suele decir eso en teatro, que soy facilitadora teatral, así que eso es lo que decimos. Claro, entonces ahí empezamos como a trabajar de que no podíamos ser tan irresponsables, porque si la imagen era un medio de comunicación, teníamos que comunicar, po. Y para saber si estábamos comunicando bien, teníamos que tener respuesta con evidencia de que lo que habíamos intentado decir lo entendieron de alguna manera. Pero no lo podíamos dejar a libertad, porque la obra es mi propio material didáctico. Entonces ahí como que empieza otro rollo más complejo,
porque tenés que hacerte responsable y no, el artista en general se pone a pintar en su pieza y a veces le da lo mismo que piensen los otros y todo. Y llega un momento Lo he dado, escuchado, sí. y en algún momento alguien que le dice, ay, qué linda tu obra, podéis mostrarla en esta galería y la muestra. Pero él no es un ser que está preocupado, porque no es pedagogo, de qué es lo que entienden los otros de su obra. Mm. Entonces yo digo que por lo menos el artista pedagogo, porque hay artistas y artistas pedagogos, tiene que tener esa responsabilidad porque ante nada es un profesor. Y si la comunicación es efectiva porque es una comunicación, tiene que tener evidencia de que lo que él dijo, algo fue entendido. Porque antes nos emocionábamos mucho con decir, mira, basta con que el espectador que vea mi obra se entusiasme y después se enrolle con sus propios pensamientos. Claro. Y pueda leer mi obra de otra forma. Claro, y le dé su sentido. Claro, sí, es válido, pero desde la docencia de ser artista pedagogo, deberíamos tener un poco más de responsabilidad en eso. Oye, Víctor, ¿hay algún trabajo, ya que estamos hablando de mostrar, que nos pudieras compartir, por ejemplo? Bueno, aparte del trabajo que está atrás, bueno, como yo soy grabador, y el grabado es hacer una matriz y esa matriz se imprime como un timbre gigante. Bueno, yo ya pasé de las matrices chiquititas y ahora, como soy chico, deporte, soy chico agrandado, entonces me dicen que yo hago obras grandes porque soy chico, pero algo debe tener de realidad. Pero mira esta, por ejemplo. Mira, esta es un aluminio. Ah, que esas siluetas que las encuentro interesantes, ¿sí? Claro, pero esta tiene como un metro no sé cuánto, y mira, y aquí al otro lado ¿Ya? está grabado una fachada de una casa de Valparaíso, de un palacio ¿Ya? que está en la calle Serrano. Ya. O sea, acá está el tamaño, ¿ya? Sí. Está quemada en aluminio. Esto es una matriz. ¿Ya? Ahora, yo como soy deforme, ¿Cómo así? porque el grabador debe exponer la impresión de esto. Ah, ya. O sea, esto tú con un rodillo con tinta, lo entintas y lo pasas por una máquina que presiona y te lo imprimiría así. Ah, qué bello. ¿Te fijas? Ajá. El problema está en que yo siento que tiene más fuerza la matriz que la impresión. Y por eso termino imprimiendo, termino exponiendo la matriz. Fantástico. Sí, sí, sí. Por ejemplo, Sí. mira acá, mira este también es una matriz. Ah, mira, sí. La silueta y bueno, es una mesa como una mesa servida. Sí. ¿Te fijas? Mira qué Y es interesante. aluminio, está quemado con ácido y todo. Y la impresión de eso sería algo como esto. Ya. Como esto. Entonces, Estupendo. esta es la matriz y esta es la impresión. Y tú compartes cuando haces tus muestras, ¿no es cierto? También de dónde nace la impresión, compartes la matriz. Bueno, y particularmente en la exposición de Quillota, que tiene que ver con la cultura concagua, expuse juntos como escultura la matriz y la impresión marcada como un cuadro. Entonces están puestos, las expusieron sumamente bien. Entonces delante están en un plinto la matriz y detrás está la impresión de la misma matriz. ¡Qué buena! Entonces, como había un tema ahí que lo aprendí con ellos, de que las figuras que estaban en la cerámica, que eran
como una especie de figura, como un mandala, así, con 3 partes, y habían otras con 4. Bueno, depende para dónde giraban. Mira, depende para dónde giraba en la cerámica, era si era para enterrar un cuerpo femenino o un cuerpo masculino. Eso es en la cultura concagua. Claro. Sí, mira, y esa es la cerámica que han ido descubriendo. Te das cuenta qué magnífico nuestra cultura tan desconocida, Víctor. Vivimos mirando hacia afuera y los habitantes que estaban aquí primero tenían toda una cosmovisión impresionante. Impresionante. Yo le decía, mire, le decía yo a la persona que encargada ahí, le decía yo, mire, lo mismo que me está diciendo usted, yo lo puedo traspasar a lo que es un mandala. Lo mismo que me estaba diciendo usted, yo lo puedo trasladar al Yin y el Yang. O sea, como distintas culturas en esos momentos que obviamente no pescaban un libro para leerlo, hacían lo mismo solamente por la conexión a la Tierra. Sí, a la Tierra y al universo, o sea, claro, entonces, vinculadas. Me decían, si yo voy a poner una jarra en la tumba de alguien, si la oreja está hacia la izquierda o hacia la derecha, significa el sexo del que está enterrado. Mira. Y el yin es femenino y el yang es masculino. ¿Te fijas? Entonces, como una cultura que me imagino aislada en el momento en que vivieron y todo, no está conectado con nada, supuestamente. Exacto, son salvajes, entre comillas. Claro, y están conectados con la Tierra, con el universo. Sí, y hay, tal como dices tú, una concepción holística. Exactamente. Víctor, ¿qué te puedo decir? Nos ya está encontrando el tiempo, así que yo te agradezco enormemente y te doy nuevamente la bienvenida a comunicarte por sanadurradio.cl hoy día con esta propuesta más visual. Víctor, te entrego a ti los micrófonos para que tú te puedas despedir, si quieres entregar tus redes sociales, donde te pueden ubicar, te dejo a ti el espacio. Ya, bueno, lo que me gustaría compartir y motivar a mis colegas, profesores, de que en este momento, como lo conversamos, el arte pasa a ser vital en contener a las personas, y no solamente a los alumnos y alumnas, sino que a los profesores. Por lo tanto, tienen que, lo importante primero que nada para cualquier carrera es creerse que lo que uno está haciendo sirve. Tiene sentido, ¿sí? Tiene sentido, claro. Entonces, porque es muy importante, y no todos los colegios lo aceptan, o peor, todos los directores o directoras no lo aceptan, es el gran aporte que tienen los profesores de arte. Yo aquí, siempre cuando hablo de la expresión, hablo de 3 elementos que bajan del universo, que tiene que ver con las ondas. Como las ondas se mueven, la forma. Como las ondas se mueven, el sonido. Y como las ondas se mueven, el movimiento. Por eso esos 3 elementos, el sonido, la forma y el movimiento, tal vez por eso existe artes plásticas, artes musicales y ahora incorporar un teatro. Pero no hay que incorporarlas por separado. Toda la razón, hay que verlo también holísticamente. Porque es holístico. Sí. Pero desarrollen eso como una sanación, como dijo el maestro Jodorowsky. El arte es válido si es que es sanador. Por lo tanto, hoy más que nunca es necesario, porque yo necesito estar sano para poder entender matemática, o estar sano para poder sumar y restar. Por lo tanto, y no es solamente los alumnos nuestros, también es el profesorado. Así es. Por lo tanto, hagan su aporte a lo que necesitan en este momento. Eso, gracias. Fantástico, muchas gracias, Víctor. Te agradezco por esta reflexión final. Estamos de verdad muy centradas en los estudiantes, lo cual es muy válido, pero hace falta
oxígeno para nuestros compañeros, compañeras que están frente a los estudiantes, que son los profesores, los asistentes educativos, los paradocentes, y toda la razón, mirar el arte como un lugar que anide sanación. Yo quiero decirles, amigos y amigas, que hoy día bien abrimos los fuegos desde Comunicarte ahora por este medio visual, y recordarles que sanadurradio.cl sigue ahora con Comentando la Tarde, y voy a revisar aquí en mi ayuda memoria que viene José Vallejos, candidato a concejal, así que no se vayan, quédense con sanadurradio.cl y nosotros el día 10.